El tiro parabólico o movimiento de proyectil es un tipo de movimiento con aceleración constante en dos dimensiones en el cual, a partir de una velocidad inicial que tiene magnitud y que forma un cierto ángulo con el eje X, obtenemos una trayectoria con forma de parábola, y al tener esta forma de parábola, el objeto llegará a una altura máxima a mitad del trayecto y además recorrerá una cierta distancia horizontal. Vamos a llamarle h a la altura máxima que alcanza el objeto en su trayectoria y r a la distancia máxima horizontal que alcanza. Estos dos datos, altura máxima y distancia horizontal, son importantes para describir un tiro parabólico, y en este video veremos cómo calcularlos, iniciando por la altura máxima. Y vamos a partir del vector de velocidad inicial que tiene componentes en x y en y, puesto que es un movimiento en dos dimensiones. Para calcular la altura máxima necesitaremos la componente en y del vector, la cual es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y vamos a recordar que el tiro parabólico se divide en dos movimientos independientes, el horizontal y el vertical, y que el movimiento vertical es un movimiento de caída libre. Entonces, la velocidad en cualquier punto de la trayectoria es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que es una de las ecuaciones cinemáticas de movimiento. Cuando la altura es máxima, tenemos que la velocidad en ese momento es igual a cero, puesto que a partir de ese punto la velocidad se vuelve negativa y el objeto empieza a caer. Entonces vamos a sustituir en la ecuación la velocidad que lleva el objeto en y cuando la altura es máxima, que sería 0, y la componente en y de la velocidad, que es la velocidad inicial por el seno del ángulo. La aceleración es la aceleración de la gravedad, que tiene signo negativo, pues va hacia abajo, y nos queda la siguiente ecuación. De aquí vamos a despejar el tiempo. Para esto simplemente pasamos sumando gt a la izquierda y después dividiendo entre la gravedad, y nos queda que el tiempo es igual a velocidad inicial por seno del ángulo entre gravedad. De aquí vamos a utilizar otra de las ecuaciones cinemáticas del movimiento aplicables en la caída libre, que dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Consideramos que la posición inicial es 0, puesto que ponemos este punto en el origen, y sustituimos el tiempo por la expresión que acabamos de obtener y la velocidad inicial que también obtuvimos al inicio, y nos queda que en el punto donde la altura es máxima, al cual llamamos h, será igual a la velocidad inicial en y, que es velocidad inicial por el seno del ángulo, por la expresión del tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De aquí en el primer término simplemente multiplicamos velocidad inicial por seno del ángulo por velocidad inicial por seno del ángulo, y nos queda el término al cuadrado entre g menos, aquí tenemos g multiplicando y g al cuadrado dividiendo, entonces nos queda un medio de velocidad inicial por seno del ángulo al cuadrado entre g. Como estamos restando la misma expresión menos la expresión por un medio, entonces nos queda que la altura máxima es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, que esto es la componente en y de la velocidad, elevada al cuadrado sobre 2g. De esta forma, conociendo únicamente el vector de velocidad inicial y la gravedad, que siempre es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, podemos conocer la altura máxima que va a alcanzar el objeto. Ahora, para conocer la distancia máxima, vamos a recordar que el movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo. Y para calcular la componente en x, esta vez, de la velocidad, vamos a aplicar la fórmula que es la magnitud del vector de velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y vamos a recordar que el tiempo que calculamos para el movimiento es velocidad inicial por seno del ángulo entre gravedad. Y además vamos a recordar que ese era el tiempo que le toma al objeto llegar a su altura máxima. Pero la altura máxima está a la mitad del trayecto. Entonces el tiempo que le toma llegar a su distancia horizontal máxima es el doble. Entonces este tiempo lo multiplicamos por 2. Ahora simplemente para calcular la distancia horizontal máxima, sustituimos velocidad inicial por la expresión que tenemos y el tiempo, multiplicamos, nos quedaría 2 veces por velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo entre gravedad,
Y cuando tengamos seno del ángulo por coseno del ángulo, aplicamos una identidad trigonométrica y eso es igual a seno de 2 veces el ángulo. Entonces nos queda la ecuación para la distancia máxima sería la magnitud del vector de velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo entre gravedad. Y con esta fórmula y la fórmula pasada nos es posible, únicamente sabiendo la magnitud y el ángulo del vector de velocidad inicial, podemos calcular tanto la altura máxima que tendrá la partícula como la distancia horizontal que va a recorrer.